El Colegio de San Luis presenta Hablemos de Riesgos. Sean ustedes bienvenidos a esta nueva transmisión de nuestro programa Hablemos de Riesgos. Estamos transmitiendo desde el Colegio de San Luis, a quien le agradecemos la oportunidad de transmitir, ¿no? Y que nos den esta oportunidad de llegar al público. Antes de presentar a nuestra invitada el día de hoy con un tema sumamente interesante, quisiera agradecer el apoyo a Armando Reina en el apoyo técnico, en la operación técnica. Yo soy Jorge Damián y doy la bienvenida a Lidia Huacha. ¿Qué tal, Lidia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bienvenidos todos. Buen día. Gracias por acompañarnos a este espacio para hablar de riesgos. Pretendemos, como ustedes saben, hacer más visibles los riesgos por los fenómenos hidrometeorológicos. Hoy el tema es problema de hundimientos y agrietamientos en San Luis Potosí. Y este día tenemos como invitada a la doctora Patricia Julio Miranda. Como ustedes saben, ella, ya hemos acostumbrado que sean nuestros invitados quienes de manera personal nos platiquen un poco más de quiénes son, qué hacen, su trayectoria, su formación. Lo único que les puedo adelantar es que ella es académica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y será ella misma quien nos comente más detalles sobre su trayectoria y temas de investigación. Entrevista. La palabra de diversas disciplinas. Buen día, doctora, ¿cómo está? Patricia Julio Miranda. Muchas gracias por la invitación y contenta de hablar de un tema que evidentemente nos interesa a todos. Y como comentaban, yo trabajo en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y estoy trabajando el tema de cuestiones de desastres, particularmente cuestiones de hundimientos y agrietamientos en la zona urbana o la zona metropolitana de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez. Y también estamos trabajando algo sobre cuestiones de resiliencia a inundaciones súbitas en Ciudad Valles. Entonces es un tema, tenemos varios temas que nos interesan y este trabajo lo desarrollamos conjuntamente con los estudiantes del posgrado de Ciencias Ambientales de la UASLP. Precisamente nos interesa hablar en este momento, quizás podamos hablar después de resiliencia. Claro, y qué significa resiliencia. Además, ese sería un término difícil a veces de entender. Ajá. Pero hablando en San Luis Potosí, en la capital, y el tema de hundimiento y agrietamiento, ¿a qué consideras por qué tenemos que ponerle atención a este tema? Yo creo que el tema de los agrietamientos y los hundimientos que se han estado presentando en los últimos años, desde mi perspectiva, la importancia que tiene es la afectación que hay a viviendas, ¿no? Una de las cosas que creo que a cualquier familia que se forma o que se conforma le interesa sobremanera es el hacerse de una vivienda. Es decir, poder pagar una vivienda en la cual, puedas desarrollar la vida. Y en ese sentido creo que, hemos visto mediante los estudios que hemos hecho que algunas viviendas se encuentran realmente en lamentables condiciones. O sea, incluso algunas ya no son factibles de ser habitadas. Y eso nosotros lo hemos visto como un daño al patrimonio de una familia, ¿no? El patrimonio habitacional o de vivienda, y consideramos que por eso es importante estudiar, ¿no? O sea, especialmente las familias que son de escasos recursos y que realmente ahorran mucho tiempo de sus vidas o trabajan duramente para hacerse de una pequeña vivienda y que después esta vivienda se vea afectada por los procesos asociados a los hundimientos o a estos agrietamientos, pues realmente es muy triste, pero además nos preocupa en ese sentido. Y por eso creemos que se debe de estudiar y tratar de evitar esta situación, ¿no? ¿Qué otra situación o qué otras circunstancias pueden ser una amenaza? En este caso nosotros consideramos que en el caso de los hundimientos y agrietamientos, la amenaza está constituida por una serie de factores, ¿no? Por un lado tenemos que la parte geológica es muy importante y siempre que pensamos en geología pensamos en las rocas, pero más bien es los procesos geológicos que dan lugar, en este caso al Valle de San Luis Potosí, por ejemplo, son muy importantes porque han determinado que este tipo de amenazas existan, ¿no? Luego, la parte geológica
característica de la región le sumamos la parte de la población y los efectos que esta población ha generado, y uno de ellos podríamos hablar, y bueno, es una cosa que cada vez está más sobre la mesa, es la extracción de agua, por ejemplo, y entonces tenemos que más bien se conjuntan una serie de situaciones, como en el caso de la cuestión geológica, la cuestión de explotación de agua para usos domésticos, pero también para usos industriales. Y entonces tenemos que las circunstancias se conjuntan y entonces tenemos todas las condiciones para que ocurran estos hundimientos y agrietamientos, ¿no? Entonces, en este caso hablamos de la amenaza, pero como un conjunto de circunstancias de diferentes índoles que cuando se encuentran todas o coexisten, entonces tenemos, ¿no? Y eso está ocurriendo en el caso de los agrietamientos en lo que es el Valle de San Luis Potosí. O bueno, también que comprende no solamente la capital, sino también Soledad de Graciano Sánchez como una gran zona metropolitana ya en la actualidad, ¿no? Entonces, ¿este proceso es natural? Digamos que en este caso tenemos una componente natural, pero también tenemos la intervención humana, ¿no? Y al parecer, inicialmente, quienes empiezan a estudiar esto son los geólogos, los geomorfólogos, y claro, ellos lo ven como un origen natural. Pero una de las cosas que está pasando es que esta situación está cada vez más visible en valles con características muy similares a las de San Luis, ¿no? Por ejemplo, tenemos en la Ciudad de México, que es la primera en donde se documenta en términos históricos, pero también tenemos en el Valle de Querétaro, tenemos en Zamora, tenemos en Guadalajara también, en Aguascalientes. Entonces, lo que estamos viendo es que no solamente es la parte geológica, sino que también la actividad humana mediante la extracción de agua en las grandes ciudades, tanto para la población como para cuestiones industriales, está, digamos, como disparando para que las características geológicas que están presentes ahí, pues entonces se favorece la ocurrencia de estas amenazas. ¿Nos puede mencionar algunos ejemplos así muy concretos donde haya habido ya en San Luis Potosí o en Soledad, en qué colonia, en qué barrio, qué pasó de hundimientos o agrietamientos? Lo que tenemos es quienes empezaron a estudiar esta cuestión de los agrietamientos y de fueron la gente del instituto, los colegas del Instituto de Geología. Ellos abordaron la cuestión desde una perspectiva evidentemente geológica y lo que hicieron fue empezar a mapear dónde estaban ocurriendo los agrietamientos en la ciudad de San Luis Potosí. Y ellos lo que publican ya hace algunos años es un mapita en donde nos permiten identificar los agrietamientos que había en ese momento. Vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir platicando con la doctora Patricia Julio aquí en Hablemos de Riesgos. Hablemos de riesgos. Una pausa y continuamos. El Colegio de San Luis, Centro Público de Investigación, está dedicado a la formación de personas interesadas en el desarrollo científico de la región. Cuenta con 5 programas académicos en el campo de las ciencias sociales y las humanidades. Tenemos estudios literarios, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad, antropología e historia. Ven y conócenos, el Colegio de San Luis te está esperando. Estamos de regreso. Ya estamos de regreso y la doctora Patricia Julio nos estaba platicando sobre el mapeo que existe en San Luis Potosí, en la capital, sobre los agrietamientos. Y ellos hablaban más o menos de 10 agrietamientos en diferentes direcciones, ¿no? ¿Tan solo en la capital? Tan solo en la capital, sí. Ellos básicamente lo hacen para lo que es la capital, la ciudad de San Luis Potosí. Y nosotros lo que hicimos fue decir, bueno, ahí ellos tienen ese mapita, ¿qué está ocurriendo? O sea, ¿qué tan grave es el asunto y cómo está afectando? Y nosotros lo que hicimos fue básicamente estudiar la cuestión de la vivienda. Sabemos que hay afectaciones, por ejemplo, en las calles, en cuestiones también de lo que son todo el sistema de ductos del agua, por ejemplo, ¿no? Pero realmente a nosotros nos interesaba saber
qué estaba ocurriendo en las viviendas y nada más estudiamos. Entonces lo que hicimos fue decir, bueno, recorramos cada una de esas fracturitas que están o de esas líneas que están en el mapa y tratemos de evaluar y de identificar aquellas viviendas que nosotros creemos por sus características que están siendo afectadas directamente por ese agrietamiento. Y lo que hicimos fue caminar cada una, y les digo caminar, o sea, realmente las caminamos. ¿Literalmente? Literalmente, sí, tardamos varios meses en ir a caminar cada una de ellas. Y lo que hicimos fue como levantar un pequeño censo y decir, bueno, esta casa no se le ve ninguna, todo por el exterior, porque bueno, sabemos que las cosas ya no son tan fáciles, ni nadie nos va a abrir la puerta, ni nosotros tampoco vamos a entrar tan fácilmente, pero dijimos, bueno, desde el exterior. Y lo que encontramos es que había algunas zonas, algunas viviendas que realmente estaban muy afectadas, ¿no? Y les puedo hablar de afectaciones tales como agrietamientos que iban de un lado a otro de la pared, con, no sé, 5 centímetros de apertura, ¿no? Y tú podrías ver perfectamente en los 4 costados estos agrietamientos, ¿no? La otra que vivimos también en algunos lugares, el piso se empieza a bombar, por ejemplo, como si algo pasara y como si una ola, había movimientos de pisos. A veces también notábamos que en el caso de se descuadraban las ventanas y los portones, por ejemplo. O sea, parecía como que se habían caído, pero en realidad era que ya la estructura se estaba torciendo incluso algunas veces y estaba provocando eso. Entonces, digamos que no podemos hablar de que una hay más o menos, más bien hay viviendas en las diferentes, fracturamientos. Hay viviendas que han sido más afectadas y otras en donde cuales no hay afectación, ¿no? Y una cosa bien interesante, alguna vez llegamos y vimos que solo la casa estaba dañada, pero las casas aledañas no tenían absolutamente nada. Entonces, lo que nos da idea de que seguramente la casa está ubicada justo en la fractura y eso está provocando, claro, que haya modificaciones y está afectando la estructura de la vivienda, ¿no? Yo me adheriría a lo que dice Lidia sobre que nos pudieras decir qué colonias, pero antes de que nos pudieras decir algunas que de las que anduviste caminando, realmente el atlas de riesgo más o menos nos muestra algunas, pero antes de que pudieras decir algunas, sobre el tema de estas se están prolongando, se están extendiendo. Sí, una de las cosas que nosotros pensamos ahora, bueno, porque este trabajo ya lo hicimos hace como unos 4 o 5 años, es que había que hacerlo de manera regular, tal vez cada 2 o 3 años, porque claro, estas fracturas van, digamos que evolucionando, no son estáticas, de que ahí está la fractura y no va a medir más, que supongamos, ¿no? Por poner 5 kilómetros. No, sino debido a el proceso que sigue, entonces ahora al parecer están o ampliando esas fracturas o se están detectando nuevos fracturamientos, ¿no? Entonces no es un problema que una vez que nosotros lo analizamos tengamos ya totalmente la idea y nosotros creemos que deberíamos de hacer ahora una actualización de ese censo de viviendas para ver si hay más viviendas afectadas y también si hay nuevas colonias que estén siendo afectadas por procesos similares. ¿Por la sobreexplotación del agua? Nosotros creemos que es lo que está detonando. O sea, existen las condiciones geológicas y entonces a veces se habla de procesos que detonan, o sea, que como que disparan y en este caso creemos que la explotación o sobreexplotación de los acuíferos está disparando que haya estos agrietamientos que además, como les decía, las condiciones geológicas son propicias para que estos existan. Haremos una breve pausa y continuaremos aquí en Hablemos de Riesgos. Les recordamos que este es un espacio de comunicación desde el Colegio de San Luis. Somos un centro público de investigación en Ciencias Sociales y Humanidades que pertenece al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Regresaremos para seguir platicando con la doctora Patricia Julio Miranda sobre el problema de hundimientos y agrietamientos en San Luis Potosí. Regresamos. Hablemos de riesgos. Una pausa y continuamos. La Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga está dedicada a fortalecer la investigación del Colegio de San Luis y divulgar la información. Cuenta con diferentes servicios que facilitan su misión. ¿Quieres saber cuáles son? Te invitamos a conocernos. Visita nuestra página web www.colsan.edu.mx. Estamos de regreso.
Estamos de regreso, hablemos de riesgos. Y como decíamos, nuestro tema de hoy es problema de hundimientos y agrietamientos en San Luis Potosí. Nuestra invitada de hoy es la doctora Patricia Julio Miranda. Ella es académica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Doctora, estábamos platicando sobre, este tema. ¿Hay algo que se pueda hacer con este problema de los hundimientos o los agrietamientos? Bueno, en este caso yo creo que lo primero que podemos hacer es hacer un estudio o hacer estudios que se vayan actualizando para identificar cuáles son las nuevas zonas en donde se está presentando este problema. Y bajo esa idea realmente buscar alternativas, ¿no? Nosotros siempre hemos pensado que, por ejemplo, si yo tuviera un terreno en una zona donde hay un agrietamiento, yo tengo derecho a hacer algo, ¿no? No sé. Pero pensamos tal vez en edificaciones que no tuvieran implicaciones o grandes pérdidas. Por ejemplo, yo digo una bodega no pone en riesgo a nadie. Si ponemos una bodega, un estacionamiento, cosas que, de alguna manera el propietario también pueda tener una cuestión económica importante, pero que no ponga en peligro. Pero ya para hacerlas para viviendas habría que pensar otras opciones. Y digo, hay que utilizar los terrenos porque, no nos podemos dar el lujo de no utilizar el terreno porque ya cada vez es más escaso, pero buscar algunas alternativas en términos de qué construcciones podrían o qué edificaciones podrían hacerse que no pusieran en peligro a nadie, ¿no? Y en este caso, no viviendas, buscar otras alternativas y colocar o dar los permisos para construcción de viviendas o fraccionamientos en zonas donde no haya la posibilidad de que esto ocurra. Esa es mi opinión. Ahora que te escucho, me vienen a la mente varias preguntas. Quisiera hacerlas en esa secuencia. ¿Hay algún riesgo en que en San Luis se presentaran casos como en Pachuca, como en Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, en donde se puede hundir la casa y desaparecer? O, por ejemplo, un tema que entiendo que ahora es un problema a nivel mundial, lo que le llaman el primer piso de estacionamiento, ¿no? Y eso puede significar un riesgo mayor, puede contribuir. ¿Qué pasa con este tipo de alternativas? Bueno, en el caso de Pachuca y de Álvaro Obregón, tiene que ver más bien ahí, digamos, el contexto es diferente. El contexto es una zona de explotación de minas. En la Ciudad de México en particular creo que fueron minas de arena. Entonces se fueron haciendo minas, evidentemente subterráneas, y una vez que son abandonadas porque ya no hay más que explotar, se dejan esos túneles y entonces lo que tienes es la construcción de edificaciones en la superficie. Las edificaciones pesan, por más que digamos es que es una casita, pero imagínate una, otra y además también edificios tienen un peso, y entonces si tú estás construyendo sobre una zona que está horadada o oquedades, el peso mismo de las viviendas puede provocar que el techo se venza y entonces se hunde, ¿no? Y los hundimientos en ese caso son incluso circulares o tienen estas formas geométricas más de algo que se hundió, ¿no? Porque se construyó una casa entonces encima de una mina, de lo que era una cueva. De lo que era escarbaron. Escarbaron. Okay. Y entonces simplemente se vence. El peso le gana y en algún momento provocó estos hundimientos, pero por el histórico de explotación de minas. Y en Pachuca, también Pachuca tenemos que es una ciudad minera, evidentemente, de la colonia, entonces puedes también tener estos hundimientos asociados a la existencia de minas antiguas y al peso de las construcciones, ¿no? Que sobrepasan y entonces se colapsa el techo y tienes estos tipos de hundimientos. Pero es diferente a la situación que tenemos en San Luis Potosí. En San Luis Potosí no tenemos minería, estos agrietamientos están asociados más bien a cuestiones geológicas y mezclados con el componente humano, ¿no? Y en el caso de las construcciones que te decía del primer piso que se dedica regularmente a estacionamiento y que en los demás haces vivienda, eso es un problema en muchos lugares donde tienes procesos de hundimiento y además procesos sismológicos. Sí, en este caso, en el caso de la ciudad de San Luis Potosí, afortunadamente estamos en una zona sísmica, es decir, que no hay sismos tectónicos de gran magnitud. Y digamos que en este caso solamente tenemos el asunto de los agrietamientos y hundimientos del terreno. En el caso de la Ciudad de México tienes
un doble problema, ¿no? O una doble amenaza cuando hablamos de las sabanas, porque tienes la cuestión de estos hundimientos asociados a la cuestión minera, pero también tienes una problemática, porque por ejemplo en Ixtapalapa hay también hundimientos, pero no es una zona en donde hubo minas anteriormente, ¿no? Más bien ahí tienes que hay diferentes capas y los comportamientos mecánicos de las capas o sustratos que están formando el valle se comportan diferente. Pero además de eso, tienes la sismicidad en la Ciudad de México, que sí está en una zona sísmica y donde los sismos que se producen en la costa llegan y pueden tener magnitudes importantes. Entonces, ahí todavía el asunto es más complicado porque tienes que resolver cómo abordas la cuestión de estos hundimientos asociados a las zonas donde hay minas, donde no hay minas, pero además también que tengas edificaciones que sean sismo resistentes. Entonces, en algunos sitios tenemos las cosas mucho más complejas, ¿no? Digamos que aquí tenemos la ventaja de que no tenemos sismos y el problema se reduce un poco o es menos complejo, ¿no? ¿Hay un nivel de hundimiento registrado promedio por año que tengan ya ese dato? No, en el caso de la ciudad de San Luis Potosí no se han hecho estudios tan de detalle, porque en algunas zonas, y hay gente en la UNAM, por ejemplo, hay un grupo en donde hacen una serie de estudios muy interesantes, complejos pero muy interesantes, que te permiten estimar las tasas de hundimiento, es decir, cuántos centímetros se está hundiendo qué zona al año, ¿no? Y ellos ya tienen esos datos. En el caso de San Luis Potosí no hemos llegado a hacer esos estudios, requerimos de una inversión importante en capacitación de personal, pero también en equipo, pero sí hay estudios de eso. No para la Ciudad de México hay algunos y para otras ciudades de México, pero aquí todavía no tenemos. Incluso se puede hacer un mapa y entonces se pueden identificar las zonas en donde está habiendo mayor, mayor tasa de hundimiento y donde es menor, y ver si hay alguna correlación entre esos mapas y también la explotación de los acuíferos para ver si realmente hay una correlación o no. Pero ahorita nosotros no tenemos datos. Vamos a corte y continuamos con la doctora Patricia Julio, investigadora de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Hablemos de riesgos. Una pausa y continuamos. ¿Estás interesado en estudiar programas con reconocimiento CONACYT y que cuenten con un alto nivel académico? Los programas del Colegio de San Luis están por recibir a nuevos aspirantes interesados en las ciencias sociales y las humanidades. Espera la apertura de convocatorias para nuestras maestrías y doctorados. Consúltalas en nuestra página www.colsan.edu.mx. Estamos de regreso. Ya estamos de regreso, continuaremos nuestra charla y el doctor Jorge Morán tiene otra pregunta en este tema que estamos platicando de hundimientos y agrietamientos. En ese sentido, lo que se ve, por ejemplo, en la Ciudad de México es que cuando tienes una construcción muy grande, con el problema de hundimiento, jala las otras viviendas. ¿Eso se presenta en San Luis? ¿Lo han ustedes registrado o no hay forma? Lo que está pasando en San Luis es que todavía tenemos, a pesar de que la ciudad ha crecido mucho, estamos creciendo básicamente todavía en la horizontal, a diferencia de la Ciudad de México en donde el crecimiento es vertical. Entonces, claro que el peso que implica una edificación de varios pisos, y bueno, sabemos que en la Ciudad de México hay algunas muy altas, claro que es mayor que si construyes una casita, ¿no? De 1 o 2 pisos. El peso es menor, entonces digamos que el impacto que puede generar también es menor. Es mayor la construcción de grandes edificaciones en estas zonas que ya han sido identificadas o en estas nuevas zonas que están apareciendo, porque evidentemente ejercen un mayor peso sobre la zona. Y claro, pueden afectar a las construcciones aledañas, pero afortunadamente en San Luis todavía tenemos la construcción de viviendas o de edificaciones bajas en general, en ese sentido. Yo tendría 2 preguntas. Primero, si las autoridades han actualizado este atlas de riesgo con plenamente identificados las zonas de hundimientos para no dar más
permisos de construcción o limitarlo, ¿no? Y la otra sería si hay algo que hacer en materia de la explotación del acuífero y si ya se está haciendo algo. Bueno, en el caso del Atlas de la zona, yo no lo conozco realmente a ciencia cierta. O sea, cuando nosotros empezamos un poco a hacer estos trabajos porque no encontramos ninguna información, ¿no? Y me acuerdo que había un mapa que decía, hay agrietamientos. Pues sí, pero ¿dónde, no? O sea, para nosotros decíamos, ¿dónde están? Y luego, ¿qué está pasando en ellos? Entonces, realmente, yo creo que el concepto de Atlas lo tenemos que modificar, porque muchas veces el Atlas es un papel, pero no se actualiza. Y una de las cosas que tiene que tener los Atlas es que tienen que ser dinámicos, porque los procesos no son procesos estáticos, ni los procesos naturales, ni los procesos sociales. Entonces, tenemos que ver de qué manera podríamos crear atlas o mapas que les sirvieran a los de protección civil, evidentemente a quienes están gestionando el riesgo en la ciudad, pero que tuvieran información que se actualizara, de manera que ellos pueden ir también actualizando y sus acciones en términos de nuevas leyes o en términos de procedimientos para actuar. Entonces, realmente creo que es una situación que todavía no se aborda de manera adecuada en San Luis Potosí, y creo que también un poco lo que falta es que los de protección civil nos permitan a la comunidad académica acercarlos. Tenemos datos, pero esos datos a veces pues, los tenemos en tesis, nosotros publicamos, pero creemos que son datos que podrían servirles a ellos, y aquí es donde el papel de las universidades, ¿no? Es generar datos que puedan a los que hacen la gestión del riesgo ayudarles para encontrar mejores soluciones o alternativas de solución a ese tipo de amenazas. Los tomadores de decisiones, por ejemplo, serían los gobiernos municipales, estatales. Sí, en este caso los gobiernos municipales y estatales, que son los que tienen, ¿no? Bajo su ¿cómo se le llama? Responsabilidad, la cuestión de que las comunidades pues vivamos en zonas seguras, ¿no? Donde las amenazas sean menores. Bueno, lamentablemente estamos prontos a terminar esta transmisión. Agradecemos mucho a Patricia Julio el que nos haya compartido la experiencia y conocimientos que ha adquirido en su trayectoria laboral dentro de la Autónoma de San Luis Potosí. Muchísimas gracias, Pati. No, muchas gracias a ustedes por permitirme hablar de este tema que, bueno, es muy interesante, claro, bueno, es un tema que además creo que tiene implicaciones sociales, ¿no? No solamente es hacer el trabajo de investigación, hacer tesis o hacer artículos, sino realmente ver cuáles las implicaciones que tienen este tipo de amenazas en la población, particularmente de San Luis Potosí. ¿Ustedes ya han tocado puertas, por ejemplo, con esta información a las autoridades, a los tomadores de decisiones? En su momento, sí, yo porque también digo, es que ellos se acerquen, ¿no? Pero bueno, esto lo digo porque en su momento fui a tocar puertas y parece ser que no entendieron lo que yo les decía. No, realmente mi experiencia fue como muy triste porque me dijeron, no, aquí no tenemos eso, aquí no pasa nada. Y dije, perfecto. Entonces yo lo inventé. Muchas gracias, fue un placer hablar con usted. Entonces muchas veces topas con gente que no tiene, yo digo que hay que abrirse un poco, ¿no? Al menos escuchar. Es decir, a ver, usted dice que hay aquí, ¿por qué dice eso, no? Pero realmente lo que pasó es, no tenemos aquí nada, una negación, y dije, bueno, no, aquí no hay mucho que hacer, ¿no? Cuando las autoridades niegan que las cosas están ocurriendo, entonces el funcionario no es el adecuado con el que hablar. Recientemente no he ido, no sé esta administración o estas autoridades cómo estén, pero en la experiencia que tuve en el pasado fue esa, ¿no? De sí, voy a tocar puertas, pero parece ser que no había interés. Muy bien, pues nuevamente gracias, doctora Patricia Julio, y nosotros nos vamos a despedir. Les recordamos que nos puede seguir en redes sociales. Estamos en Facebook como El Colegio de San Luis, en Twitter aparecemos como colsan_slp, y nuestro correo electrónico nos puede contactar para sugerencias, opiniones. Es difusión@colsan.edu.mx, y visite nuestra página web www.colsan.edu.mx. Nos despedimos, su servidora Lidia Huache y mi compañero Jorge Morán. Jorge, ya nos vamos. Hasta la próxima, muchas gracias. Agradecemos nuevamente en la operación técnica a nuestro compañero Armando Reina. Y bueno, los invitamos a que nos sigan acompañando en este espacio Hablemos de Riesgos. El Colegio de San Luis presentó Hablemos de Riesgos.